Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto muy interesante que ha nacido de un zamorano, pero con un grupo de amigos, y con todos ellos vamos a hablar en los próximos minutos para que nos presenten el proyecto de Belkien. Él es Marcos Gago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Porque hemos estado viendo qué es Belkien. Podemos decir que es una novela de fantasía futurista, pero queremos que tú nos digas exactamente en qué consiste todo este proyecto. ¿Qué es para ti Belkien? Pues vas bastante bien, pero yo creo que lo que has dicho es la semilla, ¿no? O sea, el origen sí que era una novela futurista, pero ahora mismo yo creo que, bueno, la verdad es que es mucho más que eso, ¿no? O sea, casi al poquito de empezar yo se involucró Álvaro Ortiz con la música. Quisimos hacer una novela con música, que aparte de que es una cosa que yo creo que no se ha hecho, es una cosa que nos apetecía hacer y que, bueno, desde el primer momento lo vimos como una locura preciosa, o sea, que nos encantó la idea. Y poco después ya empezamos, contacté con Pablo Turrión, que es el ilustrador, y dijimos, bueno, pues ya tenemos un poco las tres piezas, ¿no? Los tres pilares para levantar un poco todo esto. O sea, la idea era hacer una cosa pues lo más grande posible, no hacer solo una novela, sino pues orientarlo hacia crear un universo, ¿no? Los primeros relatos surgen de tu letra, o sea, eres tú el que escribes los relatos de Belkien, y cuéntanos a dónde nos llevas y qué historia es la que nos cuentas. Pues sí, la historia del mundo, tras un colapso tecnológico, ¿vale? Ha habido una gran devastación un poco a todos los niveles, y la situación, nosotros lo hemos llamado realismo fantástico, porque es un poco, sí que es fantasía, pero a la vez es una fantasía muy real, ¿vale? Los héroes no son héroes de Hollywood, ¿no? Son casi, yo creo que son más antihéroes que otra cosa. Y es una situación, bueno, en la que hay un gran conflicto a nivel de, o sea, todos los niveles, tanto político como social. Hay una guerra por los recursos y que incluso, bueno, se trafica hasta con el oxígeno. A partir de esa presentación surgen unos personajes que tienen como objetivo. El primero es sobrevivir, porque solo queda un continente en la Tierra, ¿vale? Hay muy poquitos supervivientes. Y los protagonistas son un poco pues, el pequeño grupo de la resistencia que se enfrenta a lo que queda del sistema, que es el que lo controla todo, ¿no? Así que se puede decir que el primer objetivo es sobrevivir. Todo a nivel que se va adentrando un poco en los conflictos que tiene cada personaje, van saliendo más cositas, pero el primero realmente es esa, la supervivencia, porque estamos hablando de situaciones totalmente extremas, ¿no? Es toda una historia, todo un mundo que nos vamos a ir acercando poco a poco a él. La idea final es ese libro, pero ha nacido o se va gestando poco a poco a través de un blog. Sí, al principio empecé, bueno, los primeros capítulos los fui colgando por un poco, que cada 2 semanas así colgaba un capitulillo en el blog. Eso fue una forma en realidad de pincharme a mí mismo, porque el miedo que me daba al principio, o sea, lo empecé con muchas ganas, ¿no? Pero digo, ¿y si luego pierdo esas ganas? Si me quedo ahí un poco... Dije, no, me voy a pinchar. O sea, en el momento que estoy eché a andar, que no me puedan decir, encontrarme un colgado por la calle y que me diga, oye, ¿qué pasa? Que no has vuelto a colgar nada. No, dije, yo cada 2 semanas voy a colgar un capítulo. Me sirvió sobre todo para recoger ese feedback desde el primer momento, ¿no? Sí que hubo gente enseguida que empezó a entrar, los iba leyendo y tal. Luego se cargaron mega upload y la verdad que me hicieron ahí un poco la... Pero bueno, la verdad que a mí, bueno, como principio yo estuve muy contento en ese sentido. O sea, enseguida recoges las impresiones, la gente se mojaba a comentar, aunque la verdad que de aquellos 8 primeros capítulos o 10 que creo que colgué, creo que queda solo el último. Luego, bueno, la novela ha sido muy revisada, lleva muchas idas y venidas, y ahora mismo yo creo que de aquello queda muy poquito. Pero como principio la verdad que me sirvió para coger carrerilla, ¿no? Con bastante buena respuesta del público. ¿Sabes quién es tu público? ¿Quiénes son las personas que te están siguiendo esta historia? Pues aparte de pues, amistades que tengo directas porque tienen intereses comunes conmigo, pues gente a través de internet, que ahora que estamos moviendo la campaña de Berkami, directamente es que les atrae este tipo de historia, ¿no? Historias de fantasía, historias así un poco con toques oscurillos. O sea, yo creo que bueno, el objetivo, la diana, por decirlo así, el perfil de público, yo creo que se identifica fácilmente. O sea, no es una novela para todo el mundo, no es una novela... Tampoco es especialmente accesible, no es un 50 sombras de Grey, no es un Juego de Tronos, o sea, es otra cosa. Yo creo que la gente que está participando ya en la campaña percibe eso, o sea, sabe a lo que va. Has hablado de una campaña porque sí que hay una recaudación de fondos, podremos decirlo para que nos entienda todo el mundo, con un objetivo un poquito mayor, ¿no? Dar un poco el salto de ese blog a qué. Pues en primer lugar a la edición física de la novela y en segundo lugar
a acompañar la novela de un disco con 25 canciones de la banda sonora y un librillo con las ilustraciones de Pablo y con información adicional que directamente no cabe en la novela. ¿Y qué tal va el proyecto? ¿Cómo vais? Pues la verdad que muy bien, porque a las 48 horas ya se ha hecho la meta básica, que es lo que es la edición física de la novela, y ya tenemos ahí la edición física del disco con el librillo de ilustraciones, así que bueno, ahora mismo cualquiera que quiera participar ya se va a llevar todo. O sea, es una cosa muy bonita y bueno, en ese sentido la verdad que ha arrancado muy bien, estamos contentos con cómo va la cosa. Marcos, ¿qué libros te inspiran? Un poco para que nos hagamos la idea del tipo de literatura que te gusta y que podamos hacernos una idea de cómo escribes. ¿Qué tipo de literatura es la que a ti te gusta, la que te inspira un poco? Pues leer te puedo decir que he leído prácticamente de todo. O sea, desde literatura fantástica, poesía, también leo bastante. 1984, que me lo pasó Álvaro, yo creo que me ha terminado un poco de dar el toque oscurillo, así me gusta esa ambientación. Te podría decir un poco sí que literatura oscura, pero también leo muchas más cosas, o sea, yo creo que si te gusta leer, lees un poquito de todo al final. ¿Y Marcos, cómo empieza en esto de escribir? ¿Un chico joven? ¿Te gusta leer literatura de siempre? ¿Has escrito de chiquitín? ¿O cómo es esto de que vayas poco a poco entrando en este mundo? Pues empecé a escribir yo creo que con 12 años, una cosa así, en el instituto, ¿no? Ya cuando empecé a leer un poco más así fantasía adulta, por decirlo de alguna manera, empecé a escribir enseguida. Es una cosa que me llamó rápidamente. Y luego creo que escribí también alguna poesía en aquellos tiempos o lo que fuera, ¿no? Y relatos, te va a sorprender porque es un poco como el polo opuesto, ¿no? Pero relatos de Navidad, tengo un par de ellos ahí publicados. Y bueno, la verdad es que pues te digo lo mismo, si te gusta escribir también te gusta escribir un poquito de todo. ¿Y te han animado desde pequeño? ¿Lo haces bien? ¿Sigues escribiendo? ¿Te han animado y eso te ha llevado a ir poco a poco a más? Pues creo que con el primer relato de Navidad que escribí gané el primer premio del certamen de Caja Rural. Pues bueno, enseguida fue como un poco, oye, que igual no lo haces tan mal, ¿no? Igual vale la pena que sigas haciéndolo. O sea, en ese sentido, bueno, sí, lo primero que hice ya, bueno, no es una forma tan mala de empezar, yo creo. Ahora que esto es un poquito más grande, parece que es un poquito más ambicioso, ¿no? Que queremos hacer una cosa mayor, pues a ver qué tal, pero la verdad que de momento yo creo que la cosa está resultando atractiva. ¿Cómo organizas tu trabajo? No sé si tienes otro trabajo, si tienes otras aficiones, pero ¿cómo te organizas la vida para cada 15 días contarnos un nuevo episodio de esta obra? Pues la verdad es que hago demasiadas cosas. Eso para esto es un problema o una virtud, porque a lo mejor yo creo que si no las hiciera tampoco tendría esas ganas de... No sé, si me dedicara solo a esto, sinceramente, pues a lo mejor me faltaba un poco Yo creo que es también un poco como una respuesta, o sea, tienes que soltar cosas y en el momento que tienes que soltarlas se te olvida todo lo demás. O sea, no me organizo, pues de 4 a 7 voy a escribir y de 7 a 8 voy a tal, luego a las 9 vuelvo a escribir, no. O sea, esto en el momento que te pilla, que sale la chispa, ¿no? Te puedes pasar 7 horas seguidas escribiendo. Y a lo mejor luego hay 3 días que no escribes nada. O sea, dependemos un poco de esa chispa. ¿Cómo ves el mundo de la literatura? Porque has empezado en Internet, ¿te gustaría dar el salto a la edición impresa? ¿Cuál te gusta más y cómo ves el futuro? Yo soy defensor del libro en papel. O sea, no sé si... Creo que no va a pasar como con la música, que parece que el disco ya es una cosa de nostálgicos, ¿no? En el libro yo creo que la gente a la que le gusta leer sigue apostando por el libro en papel. A mí me parece que es una cosa que es que no tiene nada que ver. O sea, ese coger el libro en la mano, pasar las páginas o leer las páginas. O sea, todo. Y que te vas a dormir y de estar leyendo un libro, ya leer una pantalla, pues no, ya creo que ya pasamos bastante tiempo delante de pantallas como para que además al leer te estés destrozando los ojos y oliendo a metal, ¿no? Muy bien, Marcos, pues decimos que esto es la primera parte de ese proyecto, hay otras 2 partes y vamos a seguir hablando de esto. Gracias. A vosotros. Y seguimos hablando de este proyecto de Belkin, en esta ocasión con Álvaro Ortiz, que es el compositor, porque nos decían, hay para leer y hay música para acompañar, cosa que es súper novedosa. Cuéntanos un poco cómo te sumas a este proyecto. Bueno, pues la primera sensación que tuve cuando leí la novela, que me la pasaron, nada, en cuanto ya primer borrador que hizo Marcos del libro, pues me lo pasó y según me lo leí, dije, bueno, vamos a intentar hacer como si fuera una película. Ya me había gustado mucho la novela y dije, venga, voy a intentar ponerme como un compositor de música, de cine, y dije, bueno, pues voy a decirle, ¿por qué no le hago una banda sonora? No una banda sonora en sí mismo, que eran 4 notas lo que queríamos. Empezó como 4 notas, es decir, vamos a hacer que el libro suene con un leitmotiv,
y lo único que pasa es que, claro, empezó a crecer el proyecto como una bola de nieve. Empezó la primera canción, quedó el tema tan bien que dijimos, bueno, pues sí, ¿por qué no seguimos adelante? A ver a dónde vamos. Y eso es lo que es Belkien ahora mismo, que es un proyecto de 3 patas. Y la verdad es que estamos muy contentos con el recibimiento que hemos tenido en el Berkami y la gente que le estamos contando lo que estamos haciendo, y la respuesta de la gente es bastante buena. La música la vamos a estar escuchando, pero sí me gustaría que me dijeses o intentaras definirla. Ya sé que es muy difícil. ¿Cómo haces una banda sonora? ¿Cómo haces música específica para un libro? Porque de entrada nos parece muy complicado, ¿no? ¿Qué ves en el libro? ¿Qué te inspira y qué tipo de música es? La verdad es que lo que primero intentar es, como el libro era un libro de decir, habla de un futuro sin futuro, pues dije, vamos a rizar el rizo y digo, ¿cómo le voy a poner música a un futuro sin futuro? Y a partir de ahí me senté en el piano y me salieron 4 notitas y digo, esto queda muy bien para el libro. Y a partir de ahí ya empecé a desarrollar el decir, no, aquí hay algo más que 4 notas del libro, y empecé a pensar en los personajes con su característica de cómo sentían, cómo se movían por el universo del libro, y pues empecé a decir, pues mira, a este personaje le puede venir bien este tipo de música, a este personaje le puede venir este tipo de música, a esta ciudad puede tener con esta ambientación. Y el imaginarte a ti mismo mientras componías la canción con el resultado del libro, decía, mira, me falta solo ya si pudiera imaginar a los personajes, y entonces ya dije, ya sería el colmo. Y entonces sugerí también decir, ¿por qué no que alguien dibuje los personajes que yo estoy imaginando musicalmente, y seguimos avanzando en el proyecto? Y por eso luego quedó todo tan... parece un desbarajuste ahí de cosas, pero luego... Sí, no, la verdad es que integrando las 3 cosas que son, cada uno avanzamos en un campo distinto, luego en realidad el resultado final es bastante bueno, y eso es lo que estamos tratando de vender realmente, es la suma de las 3 fuerzas, que es lo que es Belkien para nosotros. Nos decías, bueno, empecé a componer y no he parado, ¿no? Has llegado a hacer muchas horas y muchas composiciones junto a Belkien. Sí, no, la verdad es que Belkien es lo que me ha animado a componer, porque en realidad estaba tocando para otra gente, y entonces esto es un proyecto casi personal, pero que cada vez que voy haciendo una relectura del libro o avanzando en más partes de otra novela, vamos viendo que está quedando súper... Es un campo muy amplio, y sonoramente pues puedo hacer lo que quiera, porque como es tan grande, pues puedo solo hacer pianadas, puedo hacer bandas sonoras sinfónicas, en el fondo es muy experimental, porque yo soy el que digo, bueno, pues este personaje va a tener esta característica, y bueno, luego lo intento vender, que Marcos me dé el paso, pero que la verdad es que no es como estamos haciendo la composición. Álvaro, cuéntanos, ¿por qué te gusta Belkien, la obra? Cuéntanos un poquito por qué nos aconsejas a todos los demás que entremos y que empecemos a leer esto. Pues la verdad es que es una obra que empieza pues como todas, pero en el momento que ya pasas esos primeros capítulos así que ya has construido los personajes, que has construido la ambientación, pues empiezas a meterte ya en la lectura mucho más profunda, y el poder hacer segundas lecturas, e incluso ya añadiéndole la música, añadiendo las ilustraciones. Cuando vuelves a terminar como lector, que has hecho todo ese viaje, te quedas con esa sensación de que estás más completo, o sea, de completitud, de decir, mira, pues he podido imaginar el libro, he podido ver a los personajes caminando con las ilustraciones, con la música, entonces ese completo es lo que hemos intentado, sobre todo, experimentar, con esa sensación de vamos a mezclar 3 cosas y vamos a hacer que no solo sea una lectura convencional, me leo, sino que hay otra cosa que me estimula, y además de que la lectura en sí es así de estimulante, pues teniendo otras cosas para hacerla todavía más atractiva, pues la verdad es que es un trabajo creativo súper divertido, vamos, de hacer y de compartir con la gente. Bueno, y vamos con la tercera pata que nos decían al principio de este proyecto de Belkien, que son las ilustraciones. El encargado es Pablo Turrión, y bueno, pues nada, cuéntanos como tus compañeros. Lo primero, ¿cómo te metiste en este proyecto? Bueno, buenas tardes primero, y
La verdad es que yo no me metí en el proyecto porque lo conociera, sino porque llegó Marcos sin conocerme de nada. Me había visto por la calle ir con una carpeta de dibujos y simplemente él se imaginó que yo dibujaba. Acertó, luego en su imaginación le fue correcta y me preguntó que si dibujaba efectivamente y le dije que sí. Y ya me contó todo lo de que él era escritor, que había hecho una novela y que le gustaría mucho que alguien le pusiera dibujos a la novela. Y entonces me preguntó que si yo estaría dispuesto y le dije que sí. Yo no tenía nada que hacer tampoco ¿Y en ese momento no conocías Belkin? No lo conocía. De hecho, le dije que sí porque como yo tampoco tenía nada que hacer y me encanta dibujar, estoy dibujando a todas horas, eso también me daba pie a yo mejorar a la hora de dibujar y a que me dieran un motivo por el que dibujar, no por placer solo. Muy bien, te pones a leer, me imagino que lo primero sea acceder a ese mundo Belkin y como yo creo que nos pasa a casi todos, cuando leemos un libro parece que vas visualizando y vas viendo a los personajes, las ciudades. Me imagino que tú tienes también esa visión y además incluso mucho más desarrollada, por eso que te dedicas a las ilustraciones. ¿Y tardaste mucho en ver la cara, la forma de los personajes? ¿Cómo fue? Las caras no, porque realmente pierden bastante importancia las caras, es más... las expresiones pueden ser, sí que las tienes que hacer, pero que tenga la nariz así, los ojos así, si no viene escrito en el libro da igual, porque cada persona se va a imaginar al personaje como quiera. De hecho, todos los personajes les preguntaba a ellos también, un poco, para que también me dieran su visión del personaje, cómo se lo imaginaban ellos, porque yo sé que puedo dibujar lo que yo me imagino, pero el dibujo va para mucha gente. Y toda esa gente, cada uno se va a imaginar al personaje de una manera. Yo les voy a ayudar porque se lo voy a dar, pero también quiero acercarme mucho a lo que la gente en general se va a imaginar. Y como estamos hablando de un universo del futuro, de un libro muy basado en un futuro, como nos contaba antes Marcos, eso también lo intentas plasmar, ¿no? Esas imágenes un poco diferentes, que con un simple vistazo sabes que no estamos hablando ni de ayer ni de hoy. Sí, la verdad es que sí. Bueno, como es un futuro muy, muy caótico, todo está... Para mí es como si fuera muy posapocalíptico. Pues en realidad es un futuro extraño de dibujar, no son pantalones ahí futuristas, ni las botas de Regreso al Futuro, ni nada así, ¿sabes? Le puedo hacer cualquier cosa, porque yo intentaba imaginarme que la gente, pues por ejemplo, como lo que más he hecho son personajes, pues la ropa sería lo que más representaría ese espacio en el tiempo, pues intentaba hacer como la ropa de ahora, pero a lo mejor más desordenado todo, como que se visten a lo mejor con cosas que van pillando por pues cojo un cacho de tela de aquí, no tengo recursos para ir a una tienda a comprar una cazadora de X dinero, pues me fabrico una con esto que pillo aquí, porque pues esa era mi manera de ver el futuro posapocalíptico que... Le preguntábamos a Marcos por sus inspiraciones un poco a la hora de escribir, ¿no? Por sus autores. ¿Tú a la hora de dibujar quiénes te inspiran o en qué tipo de dibujos te inspiras? Bueno, lo que más me gusta a mí es la ilustración, evidentemente, entonces veo todo tipo de ilustración, me da igual si es sobre un videojuego, sobre una película, sobre simplemente de gente que dibuja por diversión y los cuelga en internet. Pero me voy más hacia ese estilo de dibujo de personajes, de fantasía, de todo eso que está más encerrado en lo que es ilustración más pura. Tu libro de ilustraciones sería la tercera pata esa que decíamos de Belkin, por un lado el libro, por otro lado la música, y terminaríamos con un libro de ilustraciones, ¿no? ¿Lo tienes completo, lo tienes trabajado? ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, me quedan un par de dibujillos, pero... ya estoy trabajando en ellos, están bastante avanzados y bueno, y lo demás, la maquetación y todo eso del libro, como la está llevando Marcos, porque como también hay que escribir, había que poner las partes estas, los textos que explicaban algunas cosas que en el libro no aparecían, pues como todo fue un poco idea de Marcos, pues el libro de ilustraciones prácticamente lo ha hecho él entero. Yo le paso la ilustración y él ya la coloca en X página, con X texto, todo eso. O sea, sí será tu primer libro de ilustraciones.
Sí, es lo primero que hago así de ilustración a nivel más comercial. Yo todo lo que he dibujado lo he dibujado para mí. ¿Cómo se lleva eso de poder ver la obra de uno impresa? Bastante bien. Al principio no lo veía, no sabía ni... Para mí era lo mismo de siempre, dibujar. Pero ahora, según se acercan más las fechas de que esto se convierte en una realidad, cada vez me gusta más. La verdad es que antes... que no sean unos dibujos que se me vayan a perder en el cajón, como la gran mayoría, que se me pierden en el cajón o los tiro o hago cualquier cosa con esos papeles. Pues esto sí. No los tires, que a raíz de esto a lo mejor son importantes. Bueno, tengo muchos, pues no pasa nada. Bueno, pues hemos intentado acercarles en estos minutos a ese universo Belkien. Les animamos a que entren en internet, a que lo vean y a ver si dentro de poquito podemos tener todo ese libro, todas las ilustraciones físicamente y podemos seguir disfrutando de ello. A los 3 jóvenes que están trabajando, los 3, gracias por estar hoy con nosotros y que esto siga adelante. Les deseamos lo mejor.